Plenamente con Aurora Orozco. ¿Qué tal? Es un placer otra vez estar con ustedes en otro espacio más sobre este podcast que se llama Plenamente. Este es un espacio donde estamos pues reflexionando sobre temas muy importantes sobre salud mental. Hemos tenido varias series ya con varios temas y el último tema pues fue súper interesante cómo varias personas se acercaron a mí. Hablamos sobre el abuso espiritual, el abuso religioso y la manipulación. Y bueno, pues me da mucho gusto que haya como resonado y ojalá que haya sido de una gran ayuda para los que por ahí se espejearon. Y hoy vamos a tomar un tema que pues es una experiencia humana dolorosa y es una experiencia humana constante. Vamos a hablar hoy sobre el duelo, sobre la pérdida. Y voy a explicar nada más un poquito qué es el duelo, porque creo que es una palabra que hemos escuchado mucho. El duelo básicamente desde la psicología se refiere justamente a cuando tenemos este proceso de pérdida. Puede ser por muerte de algún familiar, inclusive puede ser por un cambio de trabajo, no lo van a creer, pero también el duelo. A veces las personas se deprimen, tienen como esta experiencia de vacío, de suma tristeza por un cambio de trabajo, por un cambio de hogar, ¿no? Yo lo viví, me acuerdo cuando me mudé de México a Guadalajara, soñaba mucho mi casa, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Bueno, aún en mi propio proceso de psicoterapia, pues mi terapeuta me decía, pues tú estás viviendo un proceso de duelo de tu casa, lo que significaba tu hogar. Inclusive casi no se habla, Yoli, pero hablamos a veces de duelos aún de mascotas. No lo van a creer, pero tuve una paciente la semana pasada y me decía, se murió mi perro y estoy súper triste. Fue un accidente por negligencia de un familiar. Dice, y mi familia estamos en duelo. Entonces, se me hace como muy importante hablar de este tema porque todos vivimos de alguna manera duelos diferentes. Desde la teoría de la tanatología se divide en dos. Uno es el duelo, pues digamos, normal, el que se puede procesar y el que a lo mejor dura de 6 meses a 1 año, ¿sí? ¿De qué depende el duelo? De la tristeza, pues depende del vínculo que hayas tenido con el que ya no está o la relación que hayas tenido pues en esa, digamos, en el trabajo, ¿no? ¿Cuál era pues tu profesión, a qué te dedicabas, ¿no? ¿Qué tanto hueco que deja en ti el haber perdido a lo mejor un trabajo? Entonces, el duelo, digamos, normal es el que podemos llorar, procesar, hablarlo y como después de 1 año, pues podemos continuar y digamos que la vida retoma su rumbo, ¿verdad? Pero hay otro duelo que es el duelo complejo, el duelo complicado, que es básicamente cuando alguien fallece o tenemos esta pérdida y ya pasaron 2, 3 años y entonces la gente, híjole, pues le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, soltar cuando es pérdida de un familiar. Hay gente que tiene sus cenizas ahí, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, pero desde la tanatología se puede decir que a lo mejor es un duelo complejo, donde no, tanto la emoción del cerebro no ha procesado, no quiere como soltar, ¿verdad? Porque no sabe cómo reacomodar esa pérdida al que ya no está y entonces se acumulan cuestiones materiales, no se quieren soltar las cenizas, la ropa, en fin. Así que bueno, pues yo agradezco mucho, la verdad, hoy tenemos a Yolanda, que es alguien que yo pues estimo muchísimo. Ella también ha tenido la oportunidad de estar aquí en este espacio. Y bueno, pues Yoli, gracias por estar aquí. Yoli nos va a platicar un poco sobre su pérdida. Ella tuvo una pérdida, pues yo creo que muy, muy dolorosa, muy significativa. Y bueno, pues te voy a introducir, Yoli. Me gustaría que nos platicaras a qué te dedicas, si tienes hijos, cuánto tiempo estuviste casada y que nos platiques un poco de lo que te dedicas ahorita y luego pasamos al tema de tu pérdida. Yoli, gracias otra vez por acompañarnos. No, al contrario, Aurora, muchas gracias por invitarme y por dejarme compartir mi experiencia, lo que a mí me sucedió y espero pues le pueda ayudar a alguien. Claro. Yo trabajo ahorita en una cafetería, estoy encargada en el turno de la mañana y por las tardes tengo mi negocio de repostería. Tengo 3 hijos, ya están grandes, una de 16, otra de 21 y otro de 24. Entonces ya están grandes. Sí. Y pues mi pérdida fue mi esposo. Él falleció en junio de este año, va a ser 4 años ya, Okay. el 15 de junio de 2021.
Sí. y falleció por COVID. Ok. Platícanos, ¿cómo viviste esto, Yoli? No tienes que dar detalles sobre su proceso de fallecimiento, pero ¿cómo es que te enteras? ¿Qué pasa cuando ves que tu esposo está pues poniéndose grave? ¿Qué pasaba en tu mente, Linda, en tus emociones? ¿Qué pasaba alrededor de ti? Sí. Pues él duró 21 días internado. Y pues como toda pandemia que no hemos pasado por ahí, Claro. estuvo aislado, no nos permitían verlo. Yo pude verlo un día antes, sin todavía tener conciencia de que iba a ser su último día y y yo pienso que Dios me lo permitió de alguna forma el poderme no despedir literalmente, porque pues creo en él y creo que aún podía sanarlo o aún podía darle una esperanza para que él siguiera vivo. Pero sus planes fueron otros y en ese proceso de 21 días, pues fue complicado porque está la esperanza de que pueda sanar. También está la otra posibilidad de que él pueda irse, ¿verdad? Y pues queriendo continuar con tranquilidad, pero con zozobra y con las limitadas información que te dan en donde él estuvo internado. Entonces, pues era muy frustrante dentro de todo y cansado para cuando fue el día de su deceso. Claro, Linda. ¿Cuántos años tenía Yoli? Tu esposo era joven. Sí, él tenía 48. Muy joven. Ok. Cuando te dan la noticia, ¿cómo reaccionas? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Cómo vivieron esa parte? Pues me llaman a mí en la madrugada. Él falleció a las 5:15. A las 6 yo estaba recibiendo una llamada de que fuera al seguro y llevara su acta de nacimiento. Mis padres me acompañaron, dejé a mis hijos en casa y cuando recibo la noticia, pues primero es una negación total. Sí. No es cierto, ¿verdad? No es cierto, o simplemente, pues aún Dios tiene el poder para levantarlo. Claro. Digo, creo en él y creo que tiene el suficiente poder para hacerlo. Y era para mí a lo mejor una opción, una como forma de agarrarme de mi última esperanza, ¿no? Así es. Y fue negación, pues estaba, ¿cómo explicar? Es una forma como que sé que tu cerebro te protege de alguna forma. Sí, es un mecanismo de Sí, defensa. entonces es una forma de bloquearte. Sí. Y no te deja entrar toda la información completa, ni te deja razonar Sí. al 100%. Entonces, de algunas cosas me acuerdo en fragmentos, Ajá. que fueron así algunas personas, pero no en su totalidad. Entonces, yo no, estuvieron ahí mis padres, estuvieron familia también de mi esposo, y yo solamente estaba sentada llorando, pero no me caía el 20. Simplemente era negarlo rotundamente hasta que yo no lo viera. Era mi forma de caer en cuenta que sí estaba sucediendo eso realmente. Uh-huh. A mis hijos yo les llamo, y pues no podía ni hablar con ellos, nada más les di la noticia, después le hablé a mi otro hermano para que fuera con ellos y estuviera ahí con ellos y de alguna forma alguien de contención estuviera con ellos porque yo no iba a estar. Claro. Yo llegué ya como a las 3 de la tarde es cuando ya pude verlo y fue cuando se lo llevaron, porque la única forma era en ese entonces, por la pandemia, era la incineración. Sí. Entonces no había velorio o algo así. Uh-huh. Y hasta las 3 de la tarde ya pude ir y es a otro trámite de recoger la urna, y ya después llegué a mi casa donde ya me estaban esperando varias personas para estar conmigo y con mis hijos. Sí, sí. Qué fuerte esto que estás platicando. ¿Crees, Yoli, que hubiera hecho diferencia el que tú
te hubieras podido despedir, ver ahí a tu esposo. Es decir, ¿crees que si te hubieran permitido estar, pues sí, cerca? Hay, por ejemplo, hospitales que permiten que la gente entre a la sala y se despidan, ¿no? Pero en este proceso de COVID, pues estaba como súper limitado. Yo lo viví, yo también perdí a mi tío, a mi tía. Fue un proceso también súper doloroso. Así que me resuena mucho lo que estás platicando. Pero eso te quiero preguntar, o sea, ¿te hubiera ayudado que te permitieran estar con tu esposo a solas? Hay gente que dice no, yo prefiero no, pero hay gente que dice sí me ayudaría haberme despedido, decir, agradecer. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Te hubiera ayudado? ¿En realidad crees que no? Pues para mí sí fue muy importante el que me hubieran permitido todo este tiempo poderlo acompañar, que tanto él supiera que estábamos ahí presentes, que estábamos al pendiente, o su familia, porque también su familia estaba en México. Y tanto también para mis hijos, el que se pudieran despedir bien, el que pudieran decirle todo lo que sentían. Bueno, para mí hubiera sido muy, muy importante, aunque tuve el privilegio de poder estar un día antes, pero sentí que no me faltó más. Mucho más. Sí. Y esto es muy normal, ¿no? El poderse permitir despedirse, creo que si alguien esté en este proceso, yo creo que es importante que sí podamos despedirnos. Ojalá que hubiera protocolos en los hospitales donde la gente pues pudiera, porque creo que no en todos, tampoco en todos los hospitales permiten, ¿no? Pero qué bueno que dices esto, Yoli, porque sí, es un proceso muy natural. La cabeza tiene que empezar a acomodar que la persona va a estar pues yéndose, ¿no? Y esto de despedirse creo que es importantísimo. Qué lástima que no lo pudieran vivir ustedes. Ahora, cuando él muere, ¿con qué te enfrentas, Yoli? Es decir, porque pasa que cuando uno está viviendo el duelo, el que está viviendo el dolor, se dice que el duelo, a veces se decía que era como un ciclo, ¿no? Pero ahora en la tanatología se dice que ni siquiera es un ciclo, sino es como una montaña rusa donde hay muchísimas emociones y una de ellas es el enojo. Y no sé si tú viviste el enojo, pero he tenido pacientes que me han dicho, la vida continúa, y eso me da mucho coraje, porque parece que todos continúan con su vida como si nada hubiera pasado y yo perdí a alguien importantísimo, y eso causa mucho enojo. Cuéntame, ¿tú qué enfrentaste? ¿Tus hijos qué enfrentaron? Pues lo que fue la parte del enojo, de repente sí me caché enojada, pero con él, Okay. con mi esposo, Ajá. porque para mí pudiste haber batallado más, o sea, pudiste, para mí fue como te rendiste y nos dejaste, ¿verdad? Claro, o sea, y de pasada me dejaste. Así es. Entonces, como pudiste haber hecho más. Y también me enojé con Dios. Por supuesto. Me enojé con él y le dije, ¿pero por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿O qué pasó, no? Me sentía yo en el hueco de su mano y de repente como que la abrió y come polvo un ratito, ¿no? Entonces sí fue un enojo que yo sé que él lo sabe y no se espanta, ¿verdad? Porque sabe mi humanidad. Claro. Y sí le reclamé. Le dije, no entiendo, dime por qué. Él pudo darme de alguna forma la respuesta y cuando él me la dijo, lo entendí, lo asimilé y caminé a mi siguiente estación, digamos, ¿no? Okay. En la negociación o como se llame. Sí, me la sé. Justo. Pero fue cuando él me dijo, bueno, yo creo en él y creo hacia dónde vamos cuando morimos. Es mi filosofía. Ajá. Entonces, siempre él y yo platicábamos cómo sería ese lugar, qué música se tocaría en ese lugar, ¿verdad? Entonces, era algo, y hasta siempre ya teníamos cuando yo me muera, pones en mi lápida esto y esto y el otro. Yo también ya le decía, que primero de los dos, porque sabíamos al lugar que íbamos. Claro. Entonces, cuando Dios me responde a mí y me dice, te recuerdo que Él es mío y te recuerdo dónde está. Entonces, yo dije, perfecto. O
O sea, él quería estar conmigo y yo con él. ¿Algún problema? Ninguno. Está bien. Ahí está. Solamente quería oírlo de ti. Claro. Perfecto. Y continué. No es, lo olvidé, no es nada de eso, es continué. Exacto. Porque dije, si yo creo en esto, ¿verdad? No puedo, o sea, se me hace algo incongruente. Yo creo en eso, pero en ese tema, ¿no? O sea, y todo lo que me duele y todo lo que implica yo, pues no. Entonces lo que hice fue, te lo dejo, él es tuyo, ¿verdad? Sé que estoy en tus manos, ayúdame con lo que viene, simplemente, porque es un reajuste completamente y es un reacomodo tanto mío como de cada uno de mis hijos, porque cada uno de ellos lo iba a vivir de una forma muy diferente y era apoyarnos entre los 4 para ver cómo nos necesitábamos en el tiempo que cada quien nos necesitábamos. De hecho, uno de ellos todavía no lo procesa al 100. Le está costando muchísimo más trabajo por su forma de ser. Pero yo sé que él tiene un tiempo y que también tiene que atravesarlo. Y vamos a su ritmo, vamos a su ritmo. Yo lo que me fijo es que avancen, que vayan avanzando, que no se queden ahí estancados, porque eso ya es lo que puede provocar un problema. Claro, claro. Ahorita que decías, tocaste 2 puntos muy importantes, que eso, como les decía, es súper normal en el duelo, ¿no? El aceptar que estoy enojado. Y en tu caso, tu fe, ¿no? El enojarte con Dios es súper importante y me encanta que lo digas, Yolanda, porque a veces no nos atrevemos a enojarnos en los procesos de duelo. Es como que, y ahorita nos platicas, pero de pronto la gente creo que puede ser que espere mucho de uno o que creo que yo me puedo cargar mucho tengo que mostrar a lo mejor fortaleza para los hijos en este caso, o si yo tengo profeso alguna fe, no, pues yo tengo que dar ejemplo de que soy una persona fuerte, pues mi fe, ¿cómo no me va a sostener? Entonces yo la verdad me encanta que digas que sí te enojaste, que te hayas quitado la máscara y que aún pelearas con tu Dios, con ese Dios, y que dijeras, ¿qué onda? ¿Por qué me lo quitaste? ¿No? O sea, de verdad que creo que eso es parte tan saludable del duelo, porque cuando aceptamos es cuando que finalmente la emoción como que suelta y permite justamente caminar esto que decías tú, la siguiente estación. Me encantó cómo lo dijiste, la siguiente estación. Entonces, qué bueno que te enojaste, porque es muy, muy importante el enojo. Ahora que decías de tu hijo, ¿cómo le estás haciendo para acompañar a tu hijo? Porque dices, tus otras 2 hijas, entiendo, son hijas, niñas, ellas un poco ya lo asimilaron, ya están. ¿Cómo estás acompañando a tu hijo? ¿Cómo le haces para estar respetando su ritmo? ¿Cómo le hacen como familia? Porque creo que esto puede ser también de gran ayuda para los que se espejen con esta experiencia. Pues mira, mis 2 niñas son más extrovertidas, Ajá. una más que otra, y ella le hacía mucho el platicarlo con alguien, el expresarlo. Y la otra se arrimó más hacia mí, me hacía preguntas a mí y vi que lo procesaba más conmigo. Mi hijo sí es más cerradito y no lo exterioriza tanto. Entonces de las personas que tengo que me apoyan o aún dentro de la iglesia a la que asisto, hay varones que les dije, se los encargo porque hay cuestiones como mujer que yo no puedo abarcar, ¿sí? Que necesita, en este caso, a un varón. Sí. Y hay bastantes que se han acercado con él, pero le están dando su tiempo y él poco a poco, pero ha sido mucho más lento, sí. El trabajar, el poderlo sacar, el poderse abrir y poder sacar todo lo que trae adentro, todo lo que trae. Claro. Pero ha sido, bueno, y tratamos entre las 3 comprender su esencia, sí. ¿Verdad? Y no empujarlo. Simplemente lo va caminando solito. Claro, qué padre. Esto también que dices que es importante, Yoli, el poder hablar, porque a veces pasa que cuando uno muere, de pronto hay como un olvido del que ya no está, ¿no? O sea, ya no se habla del tío, ya no se habla del abuelo, ya no se habla del papá, porque si hablamos,
hay como mucho, los tanatólogos dicen que hay una como fobia al dolor, ¿no? Como que aunque la muerte es natural, nunca estamos preparados, pero nos cuesta mucho trabajo hablar a veces del que ya no está. Pero la tanatología justamente dice lo que tú hiciste, o sea, el hablar, cómo te sientes que papá ya no está, cómo te sientes tú que tu esposo ya no está, o sea, ¿qué tanto se han permitido hablar, Yoli, en tu familia? La gente que hace te pregunta, también te quería preguntar eso, o sea, ¿cómo ayudar a alguien que vivió y que sigue viviendo una pérdida? ¿Cómo hacerle para ayudar a alguien? ¿Qué te ayudó a ti y qué no te ayudó? Porque creo que también tenemos que entender que no nos ayuda en un proceso tan doloroso. Sí, pues por ejemplo, ahorita me acuerdo, afuera de mi casa cuando yo ya llegué, después de escoger la urna y todo, había muchísima gente en la cochera de mi casa. Mis hermanos se hicieron cargo de todo ahí. Yo nada más llegué y pues recibí abrazos, ¿verdad? Abrazos de todo el mundo. Te digo, no me acuerdo exactamente quiénes, nada, pero no me acuerdo yo absolutamente de lo que me decían. O sea, eran palabras más, palabras menos, porque yo no estaba. Claro. O sea, estaba ahí, pero no estaba ahí. Sí. Aún las personas que hablaron, que dijeron cosas de mi esposo, yo no me acuerdo. Yo solamente me acuerdo que fue un día larguísimo y que yo lo que quería irme a dormir. O sea, que fuera el día siguiente y que no hubiera nadie en mi casa. No porque no los valorara, si sé que si hubiera llegado a una casa sola, ¿verdad? Claro. Y nada más con mis niños hubiera sido muy, muy, muy fuerte. Pero lo sentí largo. Sí. Sí, te digo, mi hijo no quiso salir y fue respetada su decisión. Sí. No obligarte a estar donde no quieres estar. Eso, muy bien. Porque cada uno es diferente. Yo no los vi en todo el tiempo porque sé que después me platicaron, una estaba acompañada con sus amigas, otra estaba con sus tíos, donde se sentían apoyadas, y otro estaba en su cuarto, que era su lugar seguro. Sí. Y él quiso ahí estar. Entonces, respetar en este caso lo que uno quiere, lo que uno desea. No es, tienes que estar ahí porque tú eras si no quiero ir, no voy a ir. Así es. Y recuerdo, bueno, yo tengo un grupo de apoyo que se llama CR, Celebremos la Recuperación, parte de la iglesia a la que voy, y tenía ya 2 años tomando curso con ellas. Entonces, para mí fue una ayuda súper importante para poder cruzar este tiempo. Sí. Entonces, me acuerdo, eso sí lo recuerdo muy bien, que alguien se acercó y me dijo, si no quieres algo, di no. Porque los límites, en este caso, yo estaba batallando con eso. Sí, me dijo, no quieres, di no. Y ahí lo puse en marcha, y fue la primera vez que dije, no quiero. Y hasta dije, ay, qué bonito se siente eso. Sí. ¿Dónde estaba, verdad? Qué padre, sí. Pero dije, no quiero esto, no quiero esto otro. Sí, no, tuve que tomar decisiones ya fuertes desde la primera momento, y pude decir, no quiero, y la gente, es muy importante el que te respete tu sentir, el que sepa que es bien diferente a cualquier persona, y nada de que es que a mi tía o a mi prima no, o sea, soy yo y soy diferente, ¿no? Yo creo que algo que me ayudó muchísimo es el que me dijeran, aquí estoy, y si estuvieron. No nada más, aquí estoy, lo que ocupes, y si te vi, quién sabe, ¿verdad? Sino aquí estoy y me hago presente. De alguna o de otra forma, había una persona, todavía, pero había una persona que diario me llamaba y me decía, aquí estoy. Wow. Aquí estoy. ¿Qué ocupas hoy? ¿Qué necesitas hoy? Sí. Y ahí podía yo soltarme a llorar o decirle nada, o decirle, ¿sabes qué? No quiero salir a la tienda. ¿Puedes traerme algo? Sí. Y llegaba. Sí. Y así como llegaba, se iba. O sea, si yo le decía, quédate, se quedaba. Si no le decía nada, se iba.
O sea, no era, pues me quedo, me instalo y a ver, yo te limpio y... Claro. No, o sea, no quiero gente. Sí. Aunque sí quieres gente, no quieres gente. Es así Claro. Hay contradictorio. contradicción, sí, Sí, por o supuesto. sea, sí quieres, pero no. O igual, a veces que no quieres ir a lugares Ajá. donde sabes que no te han dado el pésame porque te lo van a volver a recordar. Claro. Y que dices, mejor no, mejor me lo brinco. Pero había días en que sí, en que no había ningún problema. Ahora sí que es un día a la vez. Sí, Llevar el proceso un día a la vez y como tú te vayas sintiendo. claro. Fíjate, esto que dices, qué importante es también el hecho de permitir que otros estén pero en este acompañamiento sin invadirte de más, ¿no? O sea, porque a veces creo que tampoco uno sabe cómo afrontar eso. ¿Qué tantas llamadas le hago al que está sufriendo? ¿Qué tanto estoy? ¿No? Y creo que esta parte que estás diciendo es importante. O sea, sí estar, pero con mesura. Sí estar hasta donde el otro te permite. Porque como dices, hay mucha confusión. O sea, sí quiero acompañamiento, pero también de pronto quiero aislarme, ¿no? Sí quiero que estés, pero de lejitos. O estate, pero solo ve a la tienda y regrese y no me preguntes nada, ¿no? Entonces, pues sí creo que es un... pues es un reto el saber cómo acompañar, pero esto que dices es muy valioso, Yoli. El que la gente esté, que no le dé miedo agarrar el teléfono y preguntar cómo estás hoy, ¿no? Y si es todos los días, creo que eso es importantísimo cuando uno está viviendo un proceso de duelo, ¿no? Sí, porque, bueno, yo antes de vivirlo, te llega a la mente el que es que si le hablo se va a molestar o voy a ser inapropiado, entonces Claro. se quedan... le hubiera llamado. Sí. Y la otra persona lo necesitaba. Así es. Entonces, ahora viviéndolo de este lado, es sí necesito saber que estás. Y yo decirte qué es lo que necesito. Sí. Sí, una prima me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a tu casa, yo llevo ollas y voy a llevar esto y voy a cocinarte y no sé qué tanto. Y le dije, no quiero. Le dije, no quiero ni ollas, ni nadie se meta a mi cocina, ni no. ¿Qué pregunta te hubiera gustado que te hubiera hecho esta persona? Justo eso, como qué preguntas te hubieran servido en ese momento, Yoli. Porque a veces no sabemos ni qué preguntar. Otra amiga Ajá. muy diferente me mandó un mensaje y me dice, ¿qué te gusta de comer? Muy bien. Okay. Y le dije, me gusta la comida italiana. Ajá. Ok, ahorita va a llegar un Didi y te mandé pedir esto y esto y esto, unos calzones. Ay, qué rico. Sí. Y llegaron y, o sea, no me dijo, tienes de comer o ¿qué te gusta? Sí. Te lo voy a mandar. Y de pasada hasta llegó otro Didi con nieve. Ajá. Entonces, ella estaba trabajando, pero yo sé que su corazón estaba conmigo y tomó ese tiempo y lo llevó. Y no fue invasiva, como dices, o sea, no iban a llegar con sus ollas nuevas y a asaltar mi cocina. Y yo que decía, tengo que limpiarla para que vengan. O sea, no, lo que no quiero es hacer nada de eso. Claro. Entonces fueron dos situaciones muy diferentes en las que una sí me provocó, sabes que aquí no te pares. Y hasta no supe cómo lo tomó, pero dije, ahorita yo estoy en mi duelo. Claro. Lo siento. Sí. Y creo que eso también es bien importante, el respetarse uno y el escucharse uno y decir, hoy no quiero estar con gente, hoy quiero estar en cama. Inclusive decirle a los hijos, hoy, perdón, permítanme, no puedo ni conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma. O sea, creo que esa parte de escucharse, porque creo que también hay que enseñarles a los hijos cómo vivir un duelo, ¿no? El vivirlo enmascarado, se dice, no es tan saludable porque imagínate que tú te hubieras hecho la fuerte, Yoli, en los primeros 2-3 meses. Se dice que el duelo luego golpea lo doble o lo triple cuando uno no se permite esto de no quiero ver a nadie, el hablar con los hijos, el de pronto ensimismarnos en familia, ¿no? Decir que estoy enojada. Inclusive se dice por ahí que, no sé si te pasó, pero la ansiedad de pronto llega mucho, ¿no? O sea, el decir, híjole, ya no está esta persona, en tu caso, no sé si lo viviste, pero ¿cómo voy a vivir la parte económica de cómo voy a sostener a mis hijos como viuda, ¿no? O sea, a veces viene mucha ansiedad cuando uno vive un duelo. No sé si tú lo viviste, pero hay gente que vive mucha ansiedad por el tema de la... No tanto fue ansiedad, ¿no? sino
como que me cayó un gran 20, Ajá, digamos. sí. Como fue a finales de junio, bueno, a la mitad de junio, y se terminaban ya los ciclos escolares, una de mis hijas salía de la preparatoria, bueno, su semestre. Ajá. Entonces, cuando en eso caemos ya en la cuenta de que todavía había escuela, no estábamos exentos, sino Sí. la vida continuaba, Así es. me dice, ¿sabes qué? Hay 2 materias que me tienen con pendiente, no he entregado tareas y no sé qué onda. Entonces, a ver, ve, revisa, ¿sabes qué? Estoy en extraordinarios, pregunta la fecha de extraordinarios. Ya pasaron. Entonces era repetir curso Wow. de 2 materias por el turno contrario y paga doble. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces me senté y de esas veces que volteé así, le voy a preguntar a ver qué hacemos. Ya no es a ver qué hacemos, Claro. es a ver yo qué hago. hago? Ahí fue cuando me dio un golpe de realidad y me senté a llorar. Me senté a llorar y dije, no sé qué voy a hacer. No tengo la menor idea y me gustaría que estuviera para poder decir, si sale mal, fue tu culpa, ¿verdad? Y ahora soy yo solita. Entonces sí me senté y le dije, Dios, no sé qué hacer. Sí. Dime qué hacer. Pero sí fue sentarme en mi sillón y mis hijos lo vieron y dije, no sé qué hacer, espérenme, no tengo cabeza. Sí. Después se fueron acomodando las cosas, pero y abriendo puertas, cerrando puertas. Pero ahí fue para mí de esos golpes de realidad donde dices, ok, ya cambió mi realidad Sí. y tengo que hacer algo al respecto. Esa fue. Y otra cosa con la que batallé bastante Sí. fue con los ISIS, Ajá. ¿sí? El hecho de que yo lo hubiera metido en esa clínica, ¿sí? Y no en otro lugar. Ok. Sí, los remordimientos de, ¿y si lo hubiera llevado a otro lugar? Sí. ¿Y si esto no lo hubiera hecho? ¿Y si hubiera actuado así? ¿Y si esto y así lo otro? Eran muchos pensamientos que me bombardeaban y me hacían sentirme condenada, Sí. pero pude después liberarme de eso y decir, lo que iba a pasar conmigo, sin mí o a pesar de mí. Claro. Ya estaba en el plan de Dios y no soy Superman como para poder cambiar. Exacto. Bueno, súper chica. Para poder cambiar la situación que me tocaba vivir a mí. Claro. Claro. Simplemente. Y también qué bueno que lo mencionas, porque sí creo que parte del duelo a veces es esta culpa que llega, ¿no? Hice bien, tomé una buena decisión. Sí, es muy fuerte justo como quedarte con esa experiencia de yo tengo que me tengo que ser responsable, tengo que tomar buenas decisiones, desde ahí los llevo al hospital, ¿no? A este hospital sí, había gente en pandemia que decía, no, si lo llevas se va a morir en el hospital, ¿no? Entonces sí, son cargas muy fuertes, que todo esto lo compartías, Yoli, con alguien. Algunas cosas no. Algunas cosas eran, ¿Batallabas tú sola? yo sola. Sí. En otras sí, te digo, mi grupo de CR, entonces podía ahí hablar, me podían dar consejos, ¿verdad? Sí. Y decidía, pero sí es muy importante que te rodees con personas con las que puedas hablarlo. Sí. Yo pienso que el cargarlo y caminar ese tramo solito, no ayuda. Claro. No ayuda porque están muchos pensamientos que vienen en vez de ayudarte a boicotearte, sentimientos que están todos hechos bolas y que no les puedes poner orden, Sí. ¿verdad? Pero es muy bueno la compañía de personas, Sí. de gente que esté ahí apoyándote, de gente que sabes que puedes sacar buen consejo. De la iglesia me ayudó bastante. Claro. Yo estoy en el grupo de alabanza de mi iglesia. Okay. Y me acuerdo que mi líder me dijo, tómate el tiempo que quieras, no hay problema, lo sabemos, lo entendemos. Y le dije, ok, dame 2 semanas. Me dijo, 2 semanas. Le dije, sí, es que yo necesito estar ahí, haciendo lo que me gusta para recordarme que
que la vida continúa y que puedo hacerlo. Sí. Necesito de la compañía de la gente para poder caminar y de mi familia, más que nada. Entonces, en este caso, a ti sí te ayudó como retomar, digamos, algo que te apasiona, que te gusta. Sí. Ajá. Creo que por lo que creo, Ajá. sí, en el que anhelamos estar yo anhelo estar en ese lugar con Dios. Ujú. Entonces, el no verlo como era el lugar donde siempre él y yo platicábamos y él tenía el anhelo de ir algún día. Entonces, como que estar triste porque él está en ese lugar, Ajá. para mí es incongruente. Entonces, era para mí ok, sí te voy a extrañar, tu presencia me hace muchísima falta. Sí. Fue un compañero de 23 años y 3 de novios. Entonces, sí es parte de una vida. Claro. Entonces, pero yo sé y creo, sé en el lugar que estás, válgame, a ti no te falta nada. O sea, Claro. estás súper bien. Sí, sí. Yo continúo. Ujú. Yo continúo y qué mejor, en este caso, para mis hijos, que son los más próximos. Claro. Qué mejor enseñanza de decir, ok, lo vamos a extrañar, sí, pero esto es lo que creemos, esto es lo que añoramos. Sí. Entonces no es un lugar de tristeza, es un lugar increíble, que algún día me tocará a mí, que algún día les tocará a ustedes y que, aunque no, les decía yo, todo el mundo hablamos de ese lugar, pero nadie nos queremos ir todavía. No, nos gusta lo terrenal. Nos gusta Claro, también estar aquí. Claro. Pero para mí es, bueno, es que lo hablábamos tanto, Sí. entonces es como retroceder. Ajá. O decir, entonces, ¿en qué crees? Pues si estás con una actitud de que no avanzas pero si crees en eso, Sí. para mí es incongruente. Claro. Y fíjate que esto que hablas es muy importante porque igual desde la teoría de la tanatología se dice que es mucho más fácil pasar por un proceso de duelo cuando hay fe, que hay vida después de la muerte. O sea, la fe es algo que justo ayuda a que el proceso de duelo sea mucho más esperanzador a una persona que no tiene fe, ¿no? Y digo, este es un espacio donde se respeta todo credo y toda ideología, ¿verdad? Creencia, credo, pero sí desde la tanatología está comprobado que la gente que tiene fe, su proceso de duelo es mucho más llevadero, es mucho más sanador, esperanzador y lo vive de una manera distinta que personas donde dicen, híjole, ya nunca voy a ver a mi ser amado. Creo que ahí hay una angustia, hay una ansiedad tremenda de esto se terminó y hay un vínculo que nunca más va a existir, ¿no? Así que bueno, pues es padrísimo que hables cómo la fe a ti, cómo tu fe te ha ayudado, Yoli. Pues bueno, Yoli, por último, porque ya tenemos los últimos minutos para ir terminando este episodio, me gustaría que para los que nos están escuchando, viendo, si tú pudieras dar una recomendación a los que necesitamos acompañar a alguien en duelo, ¿qué recomendaciones darías, Yoli, de acuerdo a tu experiencia? Bueno, pues la principal es la que te comenté. Uh-huh. Respetar y hacerte presente más que palabras. Exacto. Hacerte presente, el estar ahí. Tengo amistades que han estado, que yo sé que si levanto el teléfono y digo, te necesito, ahí están. Y sé que no son de dientes para afuera, ¿no? Sí. Esa es una. La otra es no decir nada que se te ocurra. Muy bien, ¿cómo qué? Como, un amigo le falleció su niña pequeña. Ay. Y lo que yo escuchaba era que le decían, es que Dios ocupaba ángeles en el cielo. O sea, No decir eso. No decir Exacto. Tonterías. Exacto. Sí, o sea, no tienes que decir nada. Muy bien. Nada. ¿No te decían a ti, sé fuerte por tus hijos? ¿Alguna vez escuchaste eso? Que te carga mucho en un duelo. Eso no se debe de decir.
¿Te lo decían o no? Sí. Sí. Sí, o me decían, eres muy, muy valiente. Y yo decía, ¿soy valiente? Soy valiente. O sea, eso no no, claro. no decirlo. Así muchas, como de esas, pues muchas frases que creemos que van a suavizar y no, hasta llegan a poner enojo en uno. Muy bien. Sí, o mejor te evito porque ya sé que viene la persona que me dice tontería y media, ¿no? Entonces mejor la esquivo. Simplemente el no decir nada. Muy bien. El estar ahí, presente. Sí, un abrazo. O sea, ¿no? Creo que eso es importante. Sí. Y aparte del acompañamiento, pienso yo que también yo me llegaba a sentir así, no sé si toda la gente lo sienta, ¿verdad? Pero yo me sentía como que tenía un letrero aquí de viuda pobrecita. Ok. Entonces yo decía, ¿pobrecita de qué? Ajá. Sí, o sea, soy una persona normal. Sí. Con pérdida, como todos hemos perdido. Exactamente. Y vamos a perder. Ajá, entonces es como una etiqueta de viuda. Sí. Pobrecita, lástima me da su vida. Entonces, no. Quitarle como las etiquetas que ponen a quien sea, ¿no? Divorciada, abandonada, dejada, lo que sea. Sí. Entonces, quitarla y tratarnos igual. O sea, no tenemos una enfermedad o algo por el estilo. Qué importante lo que dices, Yoli. Porque creo que eso es parte de la torpeza que tenemos como seres humanos, ¿no? El conmiserar a la gente. Creo que esa parte es bueno que lo digas, porque del otro lado a lo mejor no nos damos cuenta. Y es importante, como dijiste, tratar al otro como ser humano, como eres tú, sin eso, sin etiquetar, ¿no? Sí, porque entiendo la compasión y es buena, pero la conmiseración ya lastima. Sí. Ya me ofende. A mí me ofendía. Sí. Entonces me hacía sentir menos devaluada, infravalorada. Entonces no me gustaba. Y uno se separa de esas personas. Claro. En vez de recibir la ayuda como podría venir bien, bonita, de una forma bonita, te cierras a decir, no, porque me lastima lo que estás haciendo. Así es. Y como dices, sin conciencia muchas veces. Claro, claro. Pues gracias de veras por platicar tu experiencia, Yoli. Creo que es importantísimo siempre hablar de este tema del duelo, porque sí es algo que vamos a vivir todos en algún momento, y creo que es importante que nos eduquemos aún en este tema y sepamos cómo realmente acompañar, qué hacer, qué no hacer. Así que pues te agradezco mucho que te hayas dispuesto a estar aquí y hablar de tu experiencia y tocar un poquito el dolor, porque no siempre es fácil hablar de esto, pero es esperanzador ver que has caminado y que hoy ahí vas, ¿no? Trabajando con tus hijos, retomando cosas, yo sé, en tu parte independiente, individual, que eso se me hace tan lindo. Así que bueno, pues muchas gracias otra vez. Y pues terminamos por hoy con este episodio. Si tú estás en un proceso de duelo, acércate, háblalo. Está bien que aceptes lo que estás sintiendo y que te dejes acompañar. Y si tú estás acompañando a alguien en duelo, por favor, solo acompaña. Hay que ser muy sabios como qué decir, qué no decir. Y bueno, pues ojalá que este espacio el día de hoy te haya servido. Nosotros somos Plenamente y pues vamos a estar hablando sobre más temas de salud mental. Gracias por acompañarnos. Estamos en redes como Plenamente. Nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify. Y bueno, pues ha sido un gusto otra vez estar con ustedes. Que tengan excelente día. Plenamente con Aurora Orozco.